Durante siglos, la gente asumió que el rey Henry VIII descansaba en una tumba real intacta. Estaban equivocados. Cuando finalmente se reveló la cámara bajo la capilla, expuso una escena que sorprendió a todos los que la vieron. El estado de la bóveda no era nada parecido a lo que la historia había prometido, y lo que había dentro desafiaba todas las expectativas. Aquí está la tumba de Henry VII, y se sabe que dentro están los cuerpos de Henry VIII y Jane Seymour, lo cual es un tema interesante por sí mismo, porque existe una tumba perdida relacionada con Henry VIII, el rey que no se descomponía. En los últimos años de su vida, Henry VIII se encontraba en un estado que impactaba a quienes lo rodeaban. Informes de la corte Tudor describen a un gobernante que apenas podía moverse sin ayuda. Su cuerpo, antes atlético, había crecido tanto que se necesitaban dispositivos especiales para levantarlo de la cama. Sus piernas estaban cubiertas de úlceras profundas que no sanaban, y según testigos, el olor de las heridas infectadas llenaba habitaciones enteras antes de que él entrara. Algunos médicos sugirieron que pudo haber sufrido una condición metabólica, aunque esto sigue siendo especulación. Lo cierto es que su cuerpo se deterioraba rápidamente, y el rey que antes participaba en torneos ahora vivía con dolor constante. Cuando murió en enero de 1547, los embalsamadores enfrentaron una situación que superaba sus métodos. Las prácticas Tudor no estaban estandarizadas y se basaban en especias, aceites, alcohol y vendajes de lino para retrasar la descomposición. Sin embargo, esto era insuficiente para un cuerpo que ya se deterioraba antes de la muerte. Su tamaño complicó aún más la situación, requiriendo un ataúd grande recubierto de plomo. Estos ataúdes contenían olores y fluidos, pero también atrapaban gases, generando presión interna que podía provocar grietas o rupturas. Durante el traslado desde Whitehall hasta el Windsor Castle, la procesión se detuvo en Sion Abbey, donde se reportó que un líquido oscuro se filtró del ataúd. Algunos cronistas afirmaron que perros entraron y lamieron el fluido antes de ser expulsados, interpretando el hecho como un mal presagio. Luego fue colocado en una bóveda temporal en la St. George's Chapel, junto a Jane Seymour. Aunque se esperaba un traslado futuro a una tumba monumental, esto nunca ocurrió. Antes de sellar la bóveda, algunos notaron irregularidades, sospechando presión interna en el ataúd, pero estas preocupaciones fueron ignoradas. Paralelamente, Henry VIII había planeado durante años una tumba gigantesca, inspirada en el monumento de Cardinal Wolsey, pero aún más grande. Quería un monumento que superara a todos los demás en Inglaterra, con mármol negro, figuras doradas y esculturas de él y Jane Seymour. Se contrataron artistas italianos y artesanos expertos, y se produjeron piezas monumentales en talleres de Westminster. Sin embargo, las guerras contra Francia y Escocia agotaron el tesoro. Los pagos se detuvieron y el proyecto quedó inconcluso. La tumba que debía inmortalizar su poder nunca se terminó, dejando su cuerpo en una bóveda que con el tiempo alimentaría rumores, misterio y una historia mucho más inquietante de lo que la historia oficial había contado. El monumento inacabado quedó almacenado mientras la atención se dirigía a barcos, soldados y fortificaciones. Cuando Henry VIII finalmente murió, las instrucciones de su testamento aún describían la tumba como algo casi terminado, pero en realidad nadie trabajaba ya en ella. Sus hijos heredaron el trono, pero no su obsesión. Edward VI, Mary I y Elizabeth I tenían sus propios problemas y nunca completaron el monumento. Con el tiempo, las piezas fueron vendidas, reutilizadas o fundidas. Parte de la estructura terminó en la tumba de otro héroe nacional, y otras piezas desaparecieron en iglesias del continente. Lo que debía ser la tumba real más grande de Inglaterra se desintegró silenciosamente, mientras Henry VIII permanecía en una bóveda simple
que nunca fue pensada como su lugar definitivo. A medida que su tumba soñada desaparecía, la bóveda que lo contenía comenzó su propia transformación silenciosa, convirtiéndose en un misterio olvidado. Cuando fue enterrado bajo el coro de la St. George's Chapel, todos sabían exactamente dónde estaba la cámara. Sin embargo, al considerarse temporal, no se colocó ninguna marca ni inscripción, ni se preservó un plano detallado. La bóveda fue sellada con la idea de trasladarlo más adelante. Pero ese momento nunca llegó. Con el paso de los años, la capilla fue modificándose. Se instalaron nuevos elementos, se levantaron y recolocaron piedras, y muchos registros se perdieron. Incluso el clero empezó a dar respuestas vagas sobre el lugar exacto del entierro. La vida continuó dentro de la capilla sin interrupciones, mientras visitantes caminaban sobre el suelo, sin saber que estaban sobre los restos del rey que cambió la historia de Inglaterra. Nada distinguía su tumba, y la bóveda se volvió invisible a simple vista. Las supersticiones empeoraron la situación, ya que muchos temían perturbar tumbas reales, y con el tiempo la ubicación se olvidó por completo. Permaneció oculta durante generaciones, hasta que una crisis política obligó a redescubrirla. Esa crisis llegó con la ejecución de Charles I. En medio de tensiones, el Parlamento decidió enterrarlo sin ceremonia pública para evitar disturbios. Eligieron el Windsor Castle como lugar seguro. Durante la búsqueda de un sitio discreto, alguien recordó una antigua referencia a una bóveda bajo el coro de la capilla. Cuando los trabajadores levantaron las piedras y miraron dentro, descubrieron que habían redescubierto la cámara funeraria perdida durante mucho tiempo. La bóveda no había sido abierta durante generaciones. Durante generaciones, la bóveda permaneció cerrada. En su interior yacían Henry VIII y Jane Seymour, intactos en la oscuridad. No hubo tiempo para dudas cuando llevaron el ataúd de Charles I. El trabajo fue apresurado y tenso, en pleno invierno y con poca luz, obligando a los trabajadores a actuar con rapidez. El ataúd de plomo era extremadamente pesado y la bóveda demasiado estrecha, por lo que tuvieron que empujarlo y girarlo con dificultad, desplazando los otros ataúdes. Años después, algunos estudios sugirieron que los soportes de madera bajo el ataúd de Henry VIII pudieron romperse durante este proceso, y que la presión interna acumulada pudo haber dañado aún más la estructura. Charles I quedó colocado a pocos centímetros de Henry VIII, una coincidencia cargada de simbolismo para algunos historiadores. Tras sellar nuevamente la bóveda, el daño quedó oculto durante años. El redescubrimiento ocurrió cuando trabajadores comunes realizaban reparaciones en la St. George's Chapel. Al mover una losa cerca del coro, ésta cedió y se abrió un hueco hacia la oscuridad. Un aire frío y estancado emergió desde abajo. Al iluminar el interior, observaron 3 ataúdes de plomo. Avisaron a las autoridades que identificaron los de Jane Seymour y Charles I como intactos, pero el de Henry VIII presentaba un estado alarmante. Inclinado, con los soportes colapsados y el plomo agrietado y deformado. Algunos testigos retrocedieron ante la escena. Por temor a un derrumbe, los oficiales decidieron sellar nuevamente la bóveda sin abrir el ataúd. Décadas después, en una inspección oficial, un agrimensor descendió a la cámara. Confirmó que los ataúdes de Jane Seymour y Charles primero estaban estables, pero el de Henry VIII estaba completamente deteriorado. El plomo roto, hundido y abierto en varias partes, apoyado de forma inestable contra la pared. La escena revelaba que el entierro apresurado y el paso del tiempo habían convertido la tumba del rey en algo muy distinto a lo que la historia había imaginado. Al acercarse, el agrimensor vio que partes del metal estaban deformadas, como si algo en el interior hubiera empujado hacia afuera con gran fuerza.
observó hueso expuesto en uno de los bordes rotos, grueso y pesado, aún adherido a restos de tela y fragmentos de plomo. Muchos historiadores sugirieron después que probablemente se trataba de una parte de la pierna de Henry VIII, forzada hacia afuera por la presión interna que destruyó el ataúd. Al examinar el suelo, notó pequeños objetos mezclados con madera rota y plomo astillado. Lo que parecía escombro incluía huesos pequeños, posiblemente de los dedos, e incluso parte de una mano. La idea de que fragmentos del cuerpo del rey hubieran salido del ataúd y quedado esparcidos en la bóveda horrorizó a quienes leyeron el informe. Luego descubrió algo aún más inquietante. En un espacio estrecho entre los ataúdes, en una zona que no coincidía con ningún entierro registrado, había otro conjunto de huesos. No pertenecían a Henry VIII, ni estaban junto a Jane Seymour o Charles I. No había ataúd, ni inscripción, ni registro. Simplemente estaban allí, pertenecientes a una persona desconocida. Este hallazgo generó una confusión que nunca se ha resuelto. Cerca de una grieta del ataúd, el agrimensor también encontró una mancha oscura y endurecida en el suelo. Algunos historiadores señalaron que coincidía con el líquido oscuro reportado durante el traslado del cuerpo en Sion Abbey, lo que aumentó la inquietud sobre el estado del cadáver. Tras este descubrimiento, la bóveda dejó de verse como una simple tumba real y pasó a considerarse un enigma forense. Algunas teorías sugieren que los huesos adicionales fueron desplazados durante obras anteriores, otras que el entierro apresurado de Charles primero causó el desorden, y unas pocas plantean la posibilidad de un entierro secreto en tiempos de crisis. Lo cierto es que Henry VIII no descansa intacto en una tumba majestuosa, sino en un ataúd dañado, con restos desplazados y elementos sin explicación a su alrededor. Las consecuencias de este hallazgo llevaron a historiadores y médicos a reconsiderar sus últimos años. El hueso descrito como grueso reforzó la idea de que sufría inflamación severa e infecciones crónicas. Los fragmentos de tela sugirieron que partes de sus vestimentas funerarias sobrevivieron más tiempo del esperado, posiblemente debido a las condiciones del entierro. Sin embargo, los restos no identificados siguen siendo el mayor misterio. Podrían pertenecer a un clérigo antiguo, a restos desplazados durante reformas, o incluso a un entierro oculto. Sin una nueva apertura de la bóveda, ninguna teoría puede confirmarse. Y aquí queda la pregunta final. ¿Debería abrirse nuevamente la bóveda para descubrir la verdad? ¿O es mejor dejar sus secretos sellados para siempre? La historia no termina ahí, porque el estado de la bóveda sigue generando preguntas que van más allá de la simple curiosidad histórica. Para muchos investigadores, abrir nuevamente la cámara bajo la St. George's Chapel no es solo una cuestión de descubrir qué hay dentro, sino de entender mejor un período completo de la historia inglesa. Sin embargo, esta decisión no es tan sencilla como parece. Por un lado, los historiadores argumentan que una nueva exploración podría aportar respuestas definitivas. Técnicas modernas como el análisis forense, la datación por carbono y el estudio de ADN podrían identificar los restos desconocidos, confirmar el estado real del cuerpo de Henry VIII y aclarar si las teorías sobre su salud eran correctas. También permitiría reconstruir con mayor precisión las prácticas funerarias de la época Tudor, algo que aún hoy no se comprende completamente. Incluso pequeños fragmentos, como las telas o los residuos encontrados, podrían ofrecer información valiosa sobre los métodos de embalsamamiento y las condiciones dentro del ataúd sellado. Pero hay otro lado del debate. Muchos consideran que abrir la bóveda sería una falta de respeto hacia los muertos, especialmente tratándose de figuras históricas como Henry VIII, Jane Seymour y Charles I.
La capilla no es solo un sitio histórico, sino también un lugar sagrado que sigue en uso. Intervenir nuevamente podría dañar la estructura, alterar los restos y generar controversia pública. Además, existe el riesgo de que la apertura no aporte respuestas claras, sino más preguntas, como ya ha ocurrido en investigaciones anteriores. También hay una dimensión cultural importante. Durante siglos, la figura de Henry VIII ha sido moldeada tanto por hechos como por leyendas. Su vida, marcada por decisiones radicales que cambiaron el rumbo de Inglaterra, ya está envuelta en narrativas poderosas. El estado caótico de su tumba parece, para algunos, una especie de reflejo simbólico de su reinado. Grandioso en ambición, pero desordenado en sus consecuencias. Abrir la bóveda podría desmontar ciertos mitos, pero también podría reforzar otros aún más inquietantes. Los restos no identificados siguen siendo el elemento más perturbador. Si pertenecen a una persona desconocida, su presencia plantea preguntas sobre prácticas ocultas, errores en enterramientos o incluso decisiones tomadas en momentos de crisis política. Sin registros claros, cada hipótesis abre nuevas posibilidades. Algunos expertos creen que estos huesos podrían ser la clave para entender intervenciones no documentadas en la capilla, mientras que otros piensan que podrían ser simplemente el resultado de siglos de modificaciones estructurales. A pesar de todo, la bóveda permanece cerrada. El silencio que la rodea es casi tan significativo como los hallazgos mismos. En una época donde la tecnología permite investigar casi cualquier cosa, la decisión de no intervenir también dice mucho sobre cómo la sociedad moderna elige tratar su pasado. No todo misterio necesita ser resuelto de inmediato, y no toda verdad es fácil de enfrentar. Así, la tumba de Henry VIII sigue siendo un punto de tensión entre historia, ciencia y ética. Lo que yace bajo el suelo de la capilla no es solo un conjunto de restos, sino una historia fragmentada que mezcla poder, decadencia y olvido. Y mientras la bóveda permanezca sellada, esa historia seguirá incompleta, esperando el día en que alguien decida si el pasado debe permanecer enterrado o finalmente ser revelado. Aún así, el misterio persiste. Cada grieta en el ataúd de Henry VIII cuenta una historia que nunca fue escrita. La bóveda sigue en silencio bajo la St. George's Chapel, guardando secretos que podrían cambiar lo que creemos saber. Quizá algún día se abra de nuevo, o quizá permanezca cerrada para siempre, dejando que la historia incompleta siga alimentando preguntas sin respuesta.